tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como lo prometido es deuda, y os dije en el vídeo de la opinión de Fast and Furious 10, os dejo por aquí enlace si todavía no lo habéis visto, y ya también lo dije cuando hice los vídeos de John Wick, que tenéis de las 3 primeras entregas con curiosidades y tal, y mi opinión sin spoilers de la cuarta, iba a hacer más vídeos de Keanu Reeves. Entonces he pensado, para no agobiar a los amigos del canal con tanto Fast and Furious, que seguiré haciendo los vídeos, pues voy a ir metiendo entre medias pues otro vídeo. Y por eso estoy hoy aquí con una película que la verdad que lo petó en el año 94, que no es otra que Speed. En algunos sitios, como aquí en España, se llamó Speed Máxima Potencia. Una película que puso ya muy arriba a un jovencísimo Keanu Reeves, que venía de hacer algunos papeles que ya le estaban dando un poquito de nombre, como luego voy a comentar, pero que ya como héroe de acción empezó a subir como la espuma. Después habría una segunda parte que luego hablaré de ella, olvidar. Os hablaré muy poquito cuando acabe de explicaros todo lo que tengo que explicar sobre Speed. En fin, pues nada, vamos a ir haciendo este vídeo con todas estas cositas que a mí me gusta explicaros de localizaciones, rodaje, curiosidades, el proyecto, todo eso. Y posiblemente el siguiente vídeo pues será Fast and Furious 6, después vendrá otro y así poco a poco vamos intercalando, ya os digo, para los que no seáis fans de la saga de Fast and Furious, pues también tengáis un poquito de material en el canal y aparte tenéis shorts de 1 minutito que voy poniendo más o menos casi cada día. En fin, vamos ya al tema, que si no, esto va a durar 10 años. El guionista Graham Josh, que fue la mente pensante tras la idea, el que hizo el guión, a la primera productora o mayor que le ofreció el proyecto fue a Paramount Pictures allá por el año 1992. La película no llegaría hasta el 94, un par de añitos antes. Pero Paramount, una vez que leyó el libreto, dijo que no le iba a interesar a nadie que hubiera un grupo de personas dentro de un autobús durante 2 horas de metraje. Así que cogieron y le dijeron que no estaban interesados. ¿Qué fue lo que hizo Graham una vez que le cerraron la puerta en la Paramount? Pues cambiar un poquito el guión y añadir la escena final en el metro, cuando Howard coge a Annie y tiene que rescatarla el personaje de Jack, descarrilan y aparecen allí pues delante de la fachada del famoso teatro chino, cine o como se quiera que se llamara antes, conocido por hacer muchos eventos, muchas fiestas, ceremonia de los Oscars y todo el tema. Añadió esta secuencia y entonces se fue a la Fox. La Fox lo vio, que ya había trabajado en la saga de películas de Jungla de Cristal, y pues estaban buscando pues otro proyecto más o menos parecido. Acordaros cómo os expliqué en los vídeos de Jungla de Cristal, que también tenéis de las 5 películas en el canal, que todo el mundo cuando se estrenó la película Jungla de Cristal, Die Hard, su título original, ya sabéis que aquí en España y en otros países ponen títulos, pero vamos, para vomitar, quería hacer más proyectos y se pusieron de moda todos estos proyectos, que si Jungla de Cristal en un barco, que si Jungla de Cristal en no sé dónde, y esta es como una especie de Die Hard, por decirlo de alguna manera, además de la misma productora, pues dentro de un ascensor, los 20 minutos del principio, en un autobús, la hora de en medio y los 20 minutos del final en el metro, o sea, toca muchos palos. Después de ese primer cambio que hizo, la Fox le dijo que querían más cambios. Y entonces lo que hizo fue cambiar el personaje de Harry, el compañero de Jack, que en un principio iba a ser el villano y se descubría al final de la película que era el que estaba poniendo las bombas y era el que estaba mareando a su compañero. Entonces decidieron dejarlo como compañero y chico bueno que le ayudara, incluso llegar a sacrificar su vida por la causa, y entonces se inventaron el personaje de Howard Payne, interpretado por Dennis Hopper. Bueno, pues una vez que ya tenían el guión más o menos hecho, tocaba elegir un director. Y pensaron en todo tipo de directores que en aquella época, por la verdad que estaban bastante de moda. Por ejemplo, John McTiernan, director de Die Hard. Después se pensó en Renny Harlin, director, por ejemplo, de Cliffhanger, que también tenéis vídeo junto con el de Demolition Man aquí en el canal. Incluso se pensó en Quentin Tarantino, pero ninguno de estos estuvieron interesados en el proyecto y entonces contratarían a Jan de Bont, que sería su debut como director, porque él había hecho de director de fotografía en otras películas, por ejemplo en Die Hard,
y este sería su debut como director absoluto. Una semana antes, el guionista y director Joss Whedon, supongo que conocido por todos por el tema de Vengadores y todas estas cositas, y también por sus temas detrás de las cámaras que lo han apartado del tema del cine, escribió los diálogos o reescribió los diálogos y cambió un poquito el tono del personaje de Jack, Keanu Reeves, que era muy serio, y entonces le metió pues un poquito más de humor y un poquito más de cosas así. Pero no está acreditado en la película como guionista. Y eso que el propio guionista original, Graham Joss, comentaba que el 98,9% de los diálogos de la película fueron escritos por Joss Whedon. Va a flipar. Otros cambios que haría Joss Whedon en el guión sería el incidente que tiene Harry cuando va a la casa de Howard, y después cambiaría también el personaje del turista, este pesado que sale trajeado, que se llama Stephens, que le va dando la vara a Annie y está ahí un poquillo así un poco molesto y diciendo: es mi primera vez que vengo a Los Ángeles y me pasa esto. En principio iba a ser un abogado bastante insufrible, pero finalmente pues lo convirtió en un turista. Pero no me extrañaría a mí que tal y como va vestido y las maneras que tiene, aunque no lo sepamos, en el fondo siguiera siendo un abogado. De Bond también aportaría algunas ideas para cambios en el guión, como sería el principio, porque la película iba a empezar ya con todo el tema de la historia del autobús, cuando vemos aquel señor que es chofer del autobús que saluda a Jack cuando van a tomar un café en un restaurante donde él normalmente se compra el desayuno, una cafetería, y entonces explota el primer autobús. Ahí va a empezar la película. Pero Jan de Bond dijo: oye, ¿por qué no metemos al principio una escena para presentar al personaje del villano en un ascensor y todo el tema? Y esto se le ocurrió porque rodando Die Hard, porque yo os digo que era director de fotografía, se quedó encerrado en un ascensor. Y para poder salir de allí, porque nadie lo escuchaba ni nadie le hacía caso, tuvo que salir por la trampilla que hay en el techo de seguridad, saltar a otro ascensor y desde allí entrar y poder escapar, porque estaba prisionero dentro del piso 40 en el Fox Plaza, que es el edificio que se utiliza para que sea la sede de Nakatomi. Va a flipar. La secuencia del autobús también fue idea de Jan de Bond, el salto del autobús mítico en la película. Y eso fue porque, conduciendo, mientras que iba a una reunión, vio que la I-105, autopista de Los Ángeles, por aquella época estaba en obras, y entonces le faltaba un fragmento, y le vino a la cabeza: ostras, ¿y si el autobús de la película diera un salto porque llega a una vía que lo derivan y entonces no continúa la carretera y hay un corte? Y entonces se añadió también esa secuencia dentro del guión, que es bastante espectacular, la verdad. En una de las primeras versiones del guión, también el conductor del autobús donde pasa toda la acción, el número 2525, en vez de dispararle por error a aquel muchacho que piensa que Jack viene a detenerlo y todo el tema, y estar herido por un disparo, le daba un infarto, y entonces por eso lo tenían que sacar del autobús. Pero ya veis que esto se cambió y finalmente pues sufre un disparo. Después también la escena final en el aeropuerto, toda la escena final de la travesía del autobús, porque después ya sabemos que continúa con el tema del metro, esto en vez de rodarse en un aeropuerto se iba a rodar en el parking del estadio de los Dodgers. Iba ya allí a estar el autobús dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no les dieron los permisos para filmar, y entonces dijeron: pues vamos a hacerlo pues en una pista de un aeropuerto que luego os comentaré. Finalmente la película recibiría 3 nominaciones a los Oscars: mejor montaje, sonido y montaje de efectos sonoros, y se llevó estos 2 últimos. Con un presupuesto de 28 millones conseguiría recaudar 350 millones de dólares, o sea que se convirtió en un éxito total, y de ahí que en el año 97, 3 años después, se quisiera rodar una secuela, de nuevo con los mismos implicados, pero bueno, eso luego lo comento. En primer lugar tenemos a Keanu Reeves como Jack Traven, el policía encargado de toda la misión del ascensor, el autobús y el metro, y el que lleva toda la acción de la película, junto con una gran parte con el personaje de Annie, Sandra Bullock. Y este actor empezaría a despuntar a principios de los 90, estaba en el 94, o sea, empezaría un poquito antes, sobre todo con una película coprotagonizada con Patrick Swayze, que no es otra que Point Break, o Punto de Ruptura, o como se llamó aquí, Le llaman Body. Otro título para darle con la mano abierta al que lo puso. Después de esto, en el año 92, también haría un papelito
en la adaptación de Drácula de Francis Ford Coppola, el Drácula de Bram Stoker, donde haría de Jonathan Harker. Y entonces ya ahí empezaron a echarle el ojo, después vendría Speed y finalmente en el año 99 ya se consagró como un héroe de acción con la primera Matrix, que después tuvo 2 continuaciones, una cuarta, si no me equivoco, del año pasado, y bueno, y contaros el tema de John Wick, que os voy a decir. De las 4 películas de John Wick, que ahora tendremos en septiembre la serie del Continental ambientada en los años 70, tenéis una trailer reacción en el canal por si la queréis ver, y después el año que viene tendremos el spin-off protagonizado por Ana de Armas haciendo de Valerina, un personaje como John Wick, pero femenino, que sale también de la escuela aquella rusa donde John Wick tuvo sus orígenes. O sea, va a flipar. En principio, Keanu Reeves no iba a ser el protagonista de la película, sino que iba a ser Stephen Baldwin. Pero es que no lo perdáis. Todos los actores que estaban por aquella época de moda recibieron una llamada. Que si George Clooney, que si Arnold Schwarzenegger, que si Bruce Willis, que dijo, pero ¿qué me va a meter ahora en un autobús después de sacarme de un edificio? Michael Keaton, Tom Cruise, Jeff Bridges y un montón más. Curiosamente, Jeff Bridges ese mismo año estrenó una película también con un tipo que ponía bombas, que se llama Volar por los aires, que además sale actuando junto a su padre, y de villano sale Tommy Lee Jones, que también está entretenida y es curiosa de ver. Yo os recomiendo que la veáis. Aquí en España se llamó así, Volar por los aires. Bueno, después tenemos a Sandra Bullock como Annie, la chica, está un poco así atabalada, que llega al autobús, que parece ser que conoce a todos los que van en el autobús porque es una línea que ella utiliza regularmente. Y como ya os expliqué en el vídeo de Demolition Man, que ya os he comentado antes que lo tenéis en el canal junto con Máximo Riesgo o Cliffhanger, debutaría al principio haciendo un telefilm que sería un spin-off de la serie de La Mujer Biónica, que también tenéis vídeo aquí en el canal, doble vídeo, que os hablo del hombre de los 6 millones y La Mujer Biónica. Lo que pasa es que la serie, bueno, el episodio este piloto telefilm no funcionó y entonces cogieron y la cancelaron y ya empezaría a hacer pues otro tipo de películas. Curiosamente, Sandra Bullock aprendió realmente a conducir el autobús porque si veis algunas escenas del making of, ella realmente es la que lo está conduciendo. O sea que le dieron clases, se sacó el carnet y todo y podría ser chofer de autobús si algún día le va mal en el tema de cinematográfico. Y igual que pasó con su compañero de rodaje, tampoco fue la primera elegida. También recibieron la llamada, por ejemplo, Halle Berry, que bueno, me la puedo imaginar, jovencita, Glenn Close, ¿en serio? Haciendo de Annie en Speed, yo no la veo por ningún sitio. Kim Basinger, Marisa Tomei, Demi Moore, pues son algunas que sí que veo en aquella época pues haciendo el papel de Annie. Y algunas más, tampoco voy a hacer la lista completa. Después tenemos al mitiquísimo Dennis Hopper como Howard Payne, el villano de la película, actor, escritor, productor, director, artista, de todo. Ha hecho libros de poesía, ha dirigido películas, ha hecho obras de arte, que si esculturas, que si pinturas, de todo. Y que lamentablemente pues, nos dejó en el 2010 después de una enfermedad grave. Sobre todo Dennis Hopper es recordado por revolucionar un poco el tema, o mucho, el tema del cine, directores, producción y tal, cuando estrenó Easy Rider, la película aquella que marcó una generación de moteros, que fue de los primeros en incluir cortes o canciones de la época en una banda sonora de una película, y ya dio un salto revolucionario. Y aparte también abrió las puertas para directores que en aquellos momentos estaban llegando, como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese. O sea que Dennis Hopper era un tipo que lo tenían muy valorado en el mundillo de Hollywood. Supongo que a Dennis Hopper lo conocéis por activa y por pasiva, y no hace falta que os diga ningún proyecto en los que ha participado, porque ha participado en cientos. Como curiosidad, os diré que su personaje en un principio, en vez de Howard Payne, se iba a llamar en principio Howard Fish. Después tenemos a Joe Morton como el teniente McMahon, superior de Harry, superior de Jack, que sobre todo lo conoceréis por hacer del Dr. Miles Dyson
en Terminator 2, que curiosamente también es el creador de Skynet. También ha salido un montón de pelis, series y tal, pero sobre todo yo lo recuerdo que cuando lo vi, que ni me acordaba que salía con bigote, dije, ostras, este tío es el creador de Skynet, o sea que ya lo tenéis ubicado. Y después, así para integrar el elenco, en general tenemos a Jeff Daniels como Harry, compañero de Jack, también actor, productor, director y músico que ha participado en más de 50 películas. Curiosamente, en su etapa de músico tiene 2 discos en su haber, que yo me he quedado flipado cuando lo encontré, además con canciones de su propio puño y letra, y uno de ellos se llama Grandfather Hat y el otro Jeff Daniels Live and Unplugged. Yo no tenía ni idea de que este tipo cantaba. Antes de que le ofrecieran el papel a Jeff Daniels, iba a ser interpretado por Ed Harris. Lo que pasa es que al final no le acabó de gustar los cambios que hicieron en el guión, y me imagino que el tema de lo que le pasa a su personaje, y entonces dijo que no quería y le dijeron a Jeff Daniels, pues para ti. Bueno, rodaje, localizaciones y todo eso. En esta ocasión la película se rodaría prácticamente íntegramente en la ciudad de Los Ángeles. El bloque de edificios o la torre de edificios donde Howard intenta asesinar a todos los que van allí metidos en el ascensor es el edificio de 52 plantas, o sea que, ojo peligro, de la compañía Gas Company Towers, o las torres de la compañía del gas, por llamarlo de alguna manera. Después podemos ver cuando va a empezar la acción de la película, allá conversando, como os he comentado antes, con el chofer del autobús, que explota y desencadenará toda la acción de la película en el restaurante o cafetería conocido como Firehouse, situado en Main Street, en la zona de Venice. El autobús explotará en Main Street y Jack recibirá la llamada telefónica en la cabina, qué tiempos aquellos de las cabinas telefónicas, exactamente en Ross Avenue. Después vemos al personaje de Annie que sube al autobús exactamente entre Ocean Park Boulevard y Main Street, allí donde se subirá al autobús y empezará pues ya su periplo. Como ya os he comentado antes, gran parte del viaje en autobús se rodó en la autopista I-105 que estaba en obras en aquel momento en la ciudad de Los Ángeles. Pero para el salto espectacular que hace el autobús se rodó en la autopista Glenn Anderson Freeway, que estaba justo recién terminada. Todo el tema del salto, evidentemente, es falso. O sea, el salto sí que lo hace el autobús. Luego os explicaré cuántos autobuses se emplearon para el rodaje, que vais a flipar. Lo único que el agujero ese que había, la separación de un tramo al otro, no existía. Todo eso lo borraron mediante CGI. Porque claro, si hubiera fallado el autobús hubiera caído a plomo, aunque evidentemente el que lo conducía era un especialista. Pero bueno, se podía haber matado al hombre. Después vemos que el autobús se desvía, en principio, para el conocido aeropuerto de Los Ángeles, pero no es el aeropuerto de Los Ángeles tampoco. Realmente el aeropuerto que se utilizó fue el aeropuerto de Mojave, situado en el condado de Kerr. Después, la papelera aquella verde, donde le dicen que deposite el dinero y después se dan cuenta de que el dinero se está moviendo y no saben cómo, hasta que quitan la papelera y ven el agujero, pues esta papelera estaba situada en la esquina de las calles Quinta y Hill, también en el centro de Los Ángeles. La mayoría de las escenas del tema del metro se rodaron evidentemente con maquetas en estudio y después se integraron con un primerizo o primigenio CGI para que parezcan imágenes que realmente se rodaron en un metro. Como os comentaba antes, la escena donde sale el metro volando, que curiosamente tenía ruedas y todo el rollo, era como si fuera un autobús que le habían puesto encima la carcasa de un vagón de metro, es en Hollywood Boulevard, como os he comentado antes, justo delante del teatro chino Grauman, como se ha conocido toda la vida. Como os he comentado, el tema del autobús, se utilizaron 12 autobuses como mínimo para el rodaje de la película. 12. Por ejemplo, se utilizaron 2 autobuses para tomas interiores, 2 autobuses para tomas exteriores y 2 autobuses para explotarlos. Otros 2 autobuses para las secuencias de acción y cuando el autobús va arrasando con todos los coches y con todos los objetos y todo lo que se va encontrando por delante para reventarlo. Otro autobús modificado para la escena en la que se pone a 2 ruedas cuando está cogiendo la curva. Y otro para la escena
cuando dan el salto, porque claro, lo reventaron la amortiguación. Otro más que estaba ligeramente elevado para las tomas en las que el personaje de Jack se pone por debajo para intentar desactivar la bomba con el carrito aquel que lo lleva enganchado con un cable y todo el rollo. Y después había otro para tomas que se vieran desde la parte de fuera, que se viera cómo estaba conduciendo Annie, la conversación que tiene con el personaje de Jack. Tenía una base delante donde iba sentado el cámara y entonces iba grabando pues todos los movimientos que había dentro del autobús. Curiosamente, la escena del autobús fue filmada 2 veces, porque en la primera no le gustó a Jan de Bont porque decía que el autobús había saltado muy suave, que cogiera más velocidad y que lo volviera a intentar. Y como ya os he comentado, la amortiguación, vamos, quedó por los suelos. Curiosidades. El avión que explota al final cuando se choca el autobús contra él costó $80.000 porque es un avión real que reventaron de verdad. Que el avión en sí tiene una curiosidad que también os he comentado en la saga de películas de la Jungla de Cristal y que a continuación también os comentaré. La escena en la que Annie finge que se ha sentado sobre un chicle y que se tiene que cambiar de asiento y tal para que el pesado de Stephens, el turista, no la moleste, esto fue improvisado directamente por Sandra Bullock y como veis, Jan de Bont le hizo gracia y la dejó en la película. Después, el plano este en el que el autobús entra en el aeropuerto y vemos como un avión está despegando por detrás para hacerlo un poquito más espectacular, se necesitaron 50 tomas para poder lograr esa escena del avión y el autobús entrando en el aeropuerto, que son, ¿qué? ¿10 segundos? Una cosa alucinante. Keanu Reeves, imaginaros que lo de John Wick ahora no nos pille de novedad. En aquellos entonces, en aquellos tiempos, ya realizó el 90% de las escenas de riesgo de la película. Una curiosidad es que cuando él va corriendo para coger el autobús, que se monta en el coche descapotable, con aquel tipo que pilla en la autopista y le pega un porrazo para que le abran la puerta, el cristal que rompe lo rompe de realidad. Está en el minuto 34 aproximadamente. Y entonces pues Jan de Bont lo dejó también en la película. O sea que eso no tenía que haber pasado, pero del puñetazo que metió, pues se cargó el cristal de verdad. Se rodó una escena eliminada, pero que los extras, por lo menos del Blu-ray que tengo yo, no salen. Y es que en la escena del principio, cuando Jack intenta detener a Howard, que tiene como rehén a Harry, le pega un tiro en la pierna, cuando salía huyendo también le pegaba un tiro en el cuello. Y si os fijáis a lo largo de la película, hay varios momentos que al personaje de Howard se le ve el cuello y tiene aquí una cicatriz, pero no te dicen de dónde ha salido, y es porque esa escena no se puede ver. Pero es de un disparo que le pega a Jack en la escena del principio del ascensor. Lo que os comentaba de la anécdota del avión, que es de la compañía Pacific Courier, que lo pone en el lateral. Pues esto es una broma interna que tiene entre las películas de la Jungla de Cristal, o básicamente las películas donde trabaja el diseñador de producción, mejor dicho, Jason Degovia, que pues lo utiliza como un plan de broma. Las películas donde participa, pues sale una furgoneta, sale un camión, sale un avión o cualquier cosa que es de esta compañía de mensajería o de paquetería ficticia. Y en las películas de Jungla de Cristal también se puede ver. Por eso se dice que tanto Speed como la pentalogía de Die Hard ocurren en el mismo universo cinematográfico y además son de la misma productora, de la Fox. La foto que tiene sobre el escritorio el personaje de Harry, cuando Landon la baja y la ha metido en la oficina porque se ha quedado medio cojo del tiro que le pega a su compañero Jack, que tiene allí como si fuera su mujer, en realidad es la mujer de Jan de Bont, del director. Después hay unas curiosidades con unos letreritos en el autobús o en la calle que nos vamos encontrando a lo largo de la película. Por ejemplo, el autobús lleva 2 letreros muy curiosos. Hay uno que lo lleva en la parte de atrás que pone "Money isn't everything, yeah right", que quiere decir algo así como "el dinero no lo es todo", y entre paréntesis pone "sí, de acuerdo". Y esto es por el rescate que pide Howard de los $3 millones para dejar vivos a los pasajeros del autobús. O sea, como el dinero no lo es todo, sí, lo que tú digas. Curioso. Después hay otro que lleva en el lateral que pone "good vibrations", buenas vibraciones. O sea, otro cachondeíto. Y después, cuando van por la carretera, pasan al lado de un cartel que hay en una parada de autobús, que es como una especie de carteles que se ponen en los Estados Unidos sobre la policía y tal, y pone "recuerda que alguien especial te espera".
Y entonces pues es también un poquito como una coñeta sobre el tema de la policía o sobre los personajes que están dentro del autobús, de a ver cómo acaban. Después la matrícula del Jeep que lleva Jack es 646 TEZ, T-E-Z, y TEZ en idioma hindi significa velocidad, 646 velocidad. Otra curiosidad es el personaje este que os comentaba antes, de la autopista, cuando Jack deja su Jeep y se monta con un tipo que lleva un Jaguar, que en la matrícula de atrás pone Tuneman o Tuneman, que quiere decir sintonizador. Y esto también es una broma interna, porque en los años 80, entre mediados y finales, había una serie que se llamaba El Ecualizador, y también conducía un Jaguar. Entonces uno es Tuneman, el sintonizador, y el otro era The Equalizer, el ecualizador, y es un poquito también de cachondeo con el mismo vehículo. Además, la trilogía de películas que acaba ahora en septiembre, protagonizadas por Denzel Washington, que se llaman aquí The Equalizer o El Protector, están basadas en la serie esta del Ecualizador. Y después también hay una serie actual que la hace, no me acuerdo ahora la actriz cómo se llama, no me acuerdo, también se llama The Equalizer y es una adaptación de aquella serie de los 80, pero que la protagoniza una chica, Queen Latifah. Ahora me acabo de acordar, la tenéis disponible, está por ahí en plataformas. El corte de pelo que lleva Keanu Reeves en la película fue una idea de Jan de Bont, que le dijo, oye, córtate el pelo, rápatelo para dar un cambio de imagen y todo el tema. Y bueno, y le hizo caso. Cuando se presentó el primer día de rodaje, todos los que estaban allí de la Fox, todos los gerifaltes, productores y de tal, dijeron que se paraba el rodaje hasta que no le creciera el pelo a Keanu Reeves, que se había hecho en la cabeza. Pero al final Jan de Bont le dijo que era para dar un cambio de imagen y bueno, y para que no saliera siempre pues igual Keanu Reeves. Y le dijeron, bueno, esperemos que la película funcione porque si no, te la vas a cargar tú, Jan de Bont. Bueno, como os iba comentando, en julio del año 1997, 3 años después de Speed, se rodó Speed Cruise Control en un barco. Jason Patric, que sustituiría a Keanu Reeves, Sandra Bullock volvería otra vez como Annie, y de villano a William Dafoe, un villano, pero vamos, de risa no, lo siguiente. Y nada, todo empieza cuando Annie, con su nuevo novio, interpretado por Jason Patric, que se llama Alex, curiosamente que también pertenece pues, a un grupo especial de policía, deciden hacer pues, un viaje de placer al Caribe. Y entonces entrará un terrorista que tiene una enfermedad extraña, William Dafoe, que se pone unas sanguijuelas, yo qué sé, para hacerse con el control del barco y lo quiere estrellar contra un puerto turístico, pero bueno, por medio tienen que ir pues desviándose de cargueros, petroleros y de todo. La película fue un truñazo, pero de nivel premium. Fue uno de los mayores fracasos de la historia de aquella época porque costó 160 millones y solo recaudó 164. Que tú dirás, ostras, pues está bien 164. 4 millones de beneficio, se estrelló con todo el equipo. Le ofrecieron a Keanu Reeves en un principio que volviera para continuar la historia de él y de Annie y que bueno, que hicieron su personaje. Pero este dijo que pasaba, que se iba de gira, porque también es músico, con su grupo de música Dog Star. La película se rodaría entre octubre del 96 y enero del 97 en diferentes localizaciones de las Bahamas, Key West, Miami, Maryland. Para el personaje de Alex se pensó el nuevo novio de Annie, se pensó en Matthew McConaughey. Y para el papel del villano se pensó en Gary Oldman, que bueno, no hubiera estado mal. Gary Oldman, William Dafoe, John Malkovich también hubiera pegado como malo si la película hubiera estado en condiciones. Y curiosamente Sandra Bullock aceptó rodar la película a cambio de que la Fox le produjera su siguiente proyecto de título Hope Floats, porque quería hacer una película de otro tema y le dijo, vale, yo voy a hacer esta, pero vosotros me producís la siguiente. Y por eso repitió, porque si no tampoco hubiera repetido. En una entrevista del año 2000, que me he quedado flipando cuando he leído lo que decía Sandra Bullock, decía de la película que era el pedazo de mierda más grande de la historia del cine en el que había participado. Y yo como lo estaba leyendo me estaba partiendo de risa. En el año 2010,
ya llovió, han pasado 13 años, el New York Magazine la coronó como la peor secuela de todas las que había de la historia del cine. Pero bueno, yo creo que en estos 13 años se han hecho algunas que pueden estar a la altura o incluso peores, ¿eh? En los Estados Unidos tan solo recaudó 48 millones de dólares y el resto, por desgracia, se lo dimos al resto del mundo, valga la redundancia. Y ya os digo, el presupuesto estuvo, pues eso, entre 110, 160 millones y finalmente solo recaudó 164, 4 de beneficio. Tendría que haber recaudado casi 400, más o menos, para sacar beneficios, o sea que se estrelló con todo el equipo. Y bueno, y hasta aquí este vídeo, pequeñito, cortito, intento hacerlos ahora que no pasen mucho de la media hora para no coger y quitaros mucho tiempo de vuestros quehaceres diarios, con curiosidades, anécdotas, un poquito breve de la segunda parte, porque tampoco me voy a extender porque es un truñazo, como decía Sandra Bullock. Y si habéis visto la película, si os gusta, si no os gusta, si queréis algún vídeo de alguna película más de Keanu Reeves, ya os aviso que el próximo será Point Break, o le llaman Body, como se le llamó aquí, con ese título vomitivo en España. Y seguirán viniendo vídeos de Fast and Furious y otras cositas que vamos a entrar en junio. Y me parece a mí que hay un aventurero y arqueólogo que lleva un gorro fedora y también lleva un látigo que va a ir apareciendo por aquí, por el canal. Así que dejadme comentarios, speed, todas esas cositas. Like, suscribiros, compartid, súper gracias y todas esas cositas. Y nos vemos en un próximo vídeo, que para eso estoy yo aquí. ¡Hasta luego!